Hola, bienvenidos una vez más a este tiempo de altar familiar. ¿Alguna vez te has sentido condenado? Le preguntaron a Nelson Mandela qué había significado sus 27 años de prisión. Y él contestó lo siguiente, lo cito de esta manera. Yo era un joven agresivo y arrogante. Mis 27 años de cárcel me hicieron comprender lo importante que es la tolerancia, que no hay tiempo para la amargura, sino para la acción. Una de las cosas que necesitamos aprender a sortear en esta vida es a ser libres de toda condenación. A poder no solamente dejar de condenar a otros, sino también dejar de condenarnos a nosotros mismos. Y esto solamente ocurre cuando tenemos un encuentro con Jesús. Jesús es el único que nos puede liberar de toda condenación y puede ayudarnos a seguir adelante por encima de cualquier adversidad. Tal vez alguna vez en tu vida, en la historia, te has equivocado y has cometido errores y has fallado. Sin lugar a dudas, todos los hemos hecho. Pero la diferencia está en el que se queda allí, en medio, atascado en el lodazal de la condenación y de la culpa, y aquel que tomó la decisión de apartarse, cambiar el rumbo de su vida y tener un proceso de aprendizaje. Hoy nos acercaremos a un texto, a una historia que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y aunque es largo los textos bíblicos, voy solamente a mencionar la historia, voy a mostrarle algunas verdades espirituales de cómo ser libre de condenación. Lo primero que tenemos que mirar es que Jesús está en una fiesta muy importante, la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Recuerde que le he enseñado que Juan escribe el Evangelio con énfasis en las fiestas para darnos las verdades que están, revelarnos el Espíritu Santo, las verdades que están detrás de estas fiestas judías que revelaban el carácter de Dios. Y ahora están en el final de la fiesta del Sukkot de los tabernáculos. Y cada uno se va a la casa después de haber tenido una confrontación con los fariseos, con los escribas. Pero Jesús se va a otro lugar, se va al monte de los olivos. Dice el versículo 1, y Jesús fue al monte de los olivos. Y después a la mañana siguiente fue al templo y se sentó. Hemos aprendido que cuando Jesús se sienta, cuando los evangelios dicen que Jesús se sentó y enseñaba, era el preámbulo de que va a decir algo, que va a mostrarnos algo. Y esta enseñanza, sin lugar a dudas, no era una enseñanza teórica, iba a ser una enseñanza práctica. O sea, lo que ahora vendría, en el caso que Jesús ya sabía que venía, era un caso de la revelación del perdón, la revelación de cómo ser libre de la condenación. Jesús está enseñando, no sabemos de qué está enseñando, eso es algo que no podemos tener acceso a esa información. Pero sí lo que sabemos es que la enseñanza que Jesús estaba dando se interrumpió. ¿Y cómo se interrumpió? Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Bueno, aparecen los dos líneas fuertes de pensamientos judíos, los escribas y los fariseos. Los escribas eran los mejores intérpretes de la ley, eran los que transcribían los textos bíblicos. Y los fariseos, aunque no eran tan conocedores de las escrituras como los escribas, y no estoy diciendo que no lo hayan sido, eran más especialistas en el halajá, que era la ley, que era como la interpretación de esa ley. Así que ambos grupos vienen donde Jesús y parece que han sorprendido a una mujer en el acto mismo. El texto dice literalmente en el acto mismo de adulterio y la llevaron en esa misma condición de desnudez y de vergüenza para ella ante Jesús. Y cuando la colocan frente a Jesús, la condenan.
O sea, ya ella venía condenada. Y hay varias cosas, porque así condena al hombre. El hombre es injusto en la condena. Porque cuando llevan a la mujer sorprendida en el acto, no llevan al hombre. ¿Dónde quedó el hombre? Porque no hay adulterio si no existe la otra parte. Así que era una situación amañada, una situación provocadora, una situación en la cual querían probar a Jesús y acusarle que él estaba en contra de la ley y de los profetas. Y cuando colocan a esta mujer a los pies del Señor, le hacen la pregunta. Pero antes de hacer la pregunta, le hacen la afirmación. Recuerde en qué eran especialistas estos dos grupos. Y la afirmación que le hacen es, escrito está, la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Ese a tales mujeres ya es una fijación en el juicio. Ya hay algo que está colocando este juicio en una balanza equivocada. Ella está allí y la están colocando a tales mujeres. Y tal vez en ese momento, aunque la ley decía que la lapidación era una forma de castigo del adulterio, no era común, escuche esto, esta práctica dentro del pueblo judío. O sea, parece que había como una tolerancia a esto. No era común que hubiera lapidaciones. Tal vez en otras religiones, tal vez en el Islam un poco más extremista, ¿no? Es común este tipo de actos de lapidación, pero en el judaísmo era más que todo tolerante. No hay registros muy numerosos frente a la lapidación, a estos actos de adulterio. Pero independientemente de esto, le hacen la pregunta, ¿qué dices tú? O sea, ¿tú pues qué dices? Si Jesús decía que no lo hicieran, le iban a acusar que iba en contra de la ley. Y si decía que sí lo hicieran, lo iban a acusar que iba en contra del perdón. Así que Jesús, de una manera increíble, hace lo que nosotros debemos conocer, que cómo Jesús nos saca de toda condenación. Lo primero que él hace es que se está inclinado escribiendo hacia el suelo y escribía con el dedo en la tierra. El texto nos dice que en esa época en Israel era una época donde estaban esperando la lluvia tardía. Era una época de bastante sequía. Era una época donde la tierra se convertía en piedra, una tierra reseca. Y ahí Jesús está escribiendo. Muchos comentaristas han querido entender o tomar una fotografía qué era lo que Jesús estaba escribiendo. Pero la verdad es que Juan no nos dice que estaba escribiendo, porque el mensaje no es qué es lo que Jesús está escribiendo, sino quién es el que escribe. No es qué está escribiendo, sino quién es el que escribe. Escribir con el dedo en tierra era una simbología muy especial. Jesús estaba dando un mensaje no verbal. El mensaje no verbal que Jesús está dando es que quién es Él, o sea, quién es Jesús. Recuerde que en el Antiguo Testamento Dios escribe los mandamientos a Moisés, dice con su dedo en las tablas de piedra. O sea, es Dios escribiendo con su dedo en la dura piedra, tallando la ley. Así que ellos venían a decirle al autor de la ley qué debería hacer. Y Jesús está ahí dándole ese mensaje. Él es el que escribe en la dureza del corazón. Él es el único que puede hacer algo. Y esto es importante, porque no importa cuál haya sido nuestra condición, Dios puede escribir en nuestro corazón. No importa si hay áreas de nuestra vida que se han endurecido, Dios puede escribir. Hoy Dios está escribiendo esta palabra en tu corazón para que puedas hoy aceptar el perdón del Señor, para que hoy puedas levantarte y decir, hoy me levanto y no me quedo en esta condición de humillación, de condenación, sino que me levanto y empiezo de nuevo. Esta es una palabra de Dios para ti, empieza de nuevo. Así que después de insistirle, porque el texto dice que le insistían, Jesús responde de la siguiente manera, versículo 7. Y como insistieran en preguntar, se enderezó y les dijo,
El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no dice que ella no merecía la lapidación. Jesús no está diciendo que no merece la condena de muerte, porque realmente lo merecía según la ley. O como nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado. Eso es un acto, un hecho que no podemos negar. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesús lo que está hoy diciéndoles a ellos, le dijo a ellos y nos dice a nosotros es, está bien, el que no tenga ningún pecado, que lance la piedra. O sea, el único que podía lapidar a esta mujer era Jesús. El único que estaba en todas esas circunstancias sin pecado era Jesús. Y ahora cada uno de ellos es juzgado por su conciencia y se va desde el mayor hasta el menor. Y ahora se queda solo Jesús con la mujer. Versículo 10 dice, enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y aquí voy a finalizar allá con este versículo que viene. Pero Jesús guarda la dignidad de ella. Ahora, Jesús es el creador. Él es el que ha creado todo. Él nos ha creado a nosotros. Así que no había ningún tipo de vergüenza frente a la desnudez de su creación. No, Jesús no mira a la mujer como un hombre miraría a una mujer. Jesús la mira como el padre mira a su hija. Y le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Le hace mirar, le hace levantar su mirada y mirar que ya nadie la acusaba, que ya no debía tener vergüenza. Y creo que hoy el Señor te mira y nos mira diciendo, levanta tu cabeza. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que se han levantado contra ti? ¿Dónde están? Entonces, ¿por qué estás en esa condición? Y ahora ella contesta de una manera increíble que genera una respuesta del Señor. El versículo 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor, Kyrios, ninguno. Ella está aceptando a Jesús como el Kyrios. Ella no dice, no empieza a justificarse, no dice, no, es que lo hice por esto, lo hice por aquello, es que realmente ellos estaban inventando el chisme. Ella no empieza a justificar su acto. Ella está delante del Señor diciendo, sabes, yo soy culpable, sabes, esto me pasó. Pero tú eres mi Señor. Así que mi vida está en tus manos. Tú defines. Yo no puedo definir eso, pero tú sí. Así que ninguno de los que me acusaban me puede acusar porque todos son culpables. Pero el único que podría acusarme eres tú, porque eres mi Señor. Estoy en tus manos. Y ella escucha las palabras que la libran de la condenación, y es esta: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús le suelta una palabra para que ella podía experimentar la libertad de la condenación. Vete y no peques más. Jesús no está diciendo que está de acuerdo con lo que ha hecho. Le está diciendo que tome un cambio, que no haga más eso, que eso de aquello que Dios le ha librado, pues aproveche esa oportunidad. Ahora Jesús, en un acto de amor increíble, en un acto de perdón maravilloso, le responde a esta mujer y le dice, ni yo te condeno, o sea, yo te perdono. Yo no voy a juzgarte, yo no voy a ejecutar un juicio sobre ti ahora si cambias. Vete. Ese vete es ser libre, o sea, usa tu libertad para bien. Hoy yo le estoy hablando a personas que tal vez han estado conectados a esta situación, a este video y a esta transmisión, y que tal vez están llevando lastres en su vida muy pesados. Tal vez has sentido la carga del juicio por tus equivocaciones y errores. Lo primero es que tienes que reconocer a Jesús como el Señor de tu vida y pídele perdón a Él, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Después de hacer eso, de pedirle perdón a Jesús, lo que debes hacer es soltar esa carga y levantarte y hacer lo que tal vez esta mujer hizo. Tal vez esta mujer fue a su casa,
se colocó ropa y empezó a seguir a Jesús. Tal vez esta mujer se convirtió en una de las que servían al Señor. Ya nadie la acusaba, ya nadie la juzgaba, porque ahora Jesús era su Señor. Si Jesús es tu Señor y Él te ha perdonado, te tengo una noticia increíble. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Déjame orar. Padre, gracias Señor por tu amor, por tu favor, por tu misericordia. Gracias por amarnos de la manera como nos amas. Gracias Señor, porque aunque éramos culpables por nuestro pecado, aunque merecíamos la muerte Señor por nuestras rebeliones, tu amor Señor nos ha dado perdón, no por nuestros hechos, sino por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Hoy Señor, pido que todo dedo acusador del enemigo que se ha levantado para oprimir a personas, en el nombre de Jesús sea quitado ahora mismo. Y que ahora personas que han estado atadas a situaciones pecaminosas, hoy Señor puedan ser libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Señor por tu intervención. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy fue un poco más largo, pero espero que hayas disfrutado esta palabra y que sea liberadora para ti, porque lo es. Bendiciones.